Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo Core. Hoy vamos a hablar sobre nuestra conferencia número 30 de nuestro ciclo de fase A, método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Hoy, esta conferencia lo que busca es que nosotros aprendamos a ver el papel importante de cada uno de los trabajos internos que nosotros venimos realizando en la búsqueda de llegar a ser 100% conscientes. Para esto, nosotros necesitamos aprender a ver primero, aprender a hacer la diferencia qué es subjetivo y para qué nos va a servir. Y realmente qué es lo objetivo y cuál es la verdadera misión de cómo llegar a ser objetivo 100%. Bueno, la parte subjetiva es aquel proceso en el cual solamente se enfoca en la parte psicológica de la persona, en vivir su línea y cumplir su línea de destino cada una de las personas, enfocados e identificados con todo lo que viene dentro de su diario vivir. Cada uno busca simplemente defender su punto de vista, las creencias propias, de acuerdo a la propia experiencia, y desde luego nunca tener esa parte, activar la parte consciente, porque simplemente se deja llevar por toda su línea de la vida, siempre estando identificado con todo lo que esto trae dentro del diario vivir. La parte subjetiva viene a ser un proceso en donde le impide a la persona hacer un verdadero trabajo a nivel espiritual, ya que simplemente está encaminado dentro de todos sus defectos psicológicos a creer que en la parte espiritual hay que buscarla afuera, pero nunca se enfoca en realmente interiorizar y cuestionar el objetivo de su existencia. Por otro lado, la parte de lo objetivo es cuando se nos despierta ese anhelo espiritual y empezamos a buscar eso que nos hace falta, ese vacío, tratar de llenar ese vacío interior que solamente se va a lograr cuando se empieza a practicar la verdadera espiritualidad sagrada. Parte del proceso objetivo es aprender a ponerse en los zapatos de los demás y aprender a encontrar el proceso de la comprensión real y verdadera, aprender a vivir en el instante, no dejarse identificar ni dejarse llevar por lo que es la vida, sino aprender a encontrar el sentido de la existencia y buscar el por qué ocurren diversos aspectos y qué necesitamos aprender de cada uno de esos eventos agradables y desagradables. Esto nos abre el camino a realmente que cuando ese anhelo espiritual, esa parte objetiva se despierta, ese anhelo, esas ganas de encontrar directamente a Dios, nos muestran las herramientas para poder hacer un trabajo consciente. Por eso es que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos una esencia atrapada que está dividida o está atrapada dentro de un 97% de dentro de un 97% de ego, ¿sí? Que son esas diferentes formas de ser, en lo cual está fragmentada, está fraccionada nuestra propia alma. En determinado momento se activa la ira, el mal genio, la tristeza, la desilusión, los miedos, las inseguridades, las preocupaciones, la lujuria, la gula, la codicia. Cualquiera de los 7 defectos capitales o los 7 yoes causa están activos ahí, pero ellos tienen un papel especial dentro del trabajo interno. No están ahí por un porque sí, sino que cuando ya se empieza a hacer un trabajo, ya sea en el espiritual se ha activado, es porque la misión de la parte egoica, esa parte subjetiva que tenemos en nosotros, viene a cumplir un papel especial. Dentro de cada uno de los defectos psicológicos está una etapa, una energía muy especial que la misión es que nosotros aprendamos a liberar. Pero para poder hacer esto es cuando nuestra conciencia objetiva, nuestra parte del espíritu que está en nosotros, que es ese 3% de luz o de conciencia, que es la que nos muestra el camino para empezar a hacer un trabajo consciente. Esto se debe a que ya en determinado momento la persona está completamente madura para poder empezar a hacer un trabajo. Ya esto lleva a que la persona empezamos a conocer realmente qué es la conciencia subjetiva.
El 97% de esencia que está atrapada dentro de cada uno de los defectos psicológicos es completamente inocente. Ella simplemente sirve en beneficio a la activación del defecto psicológico que la tiene atrapada. El ejemplo, por ejemplo, hablemos del yo de la lujuria, que simplemente se activa en determinados momentos con un fin en específico. Eso, simplemente esa fuerza, esa esencia que está atrapada en el defecto psicológico, le genera esa misma fuerza al defecto psicológico para poder manifestarse, actuar y utilizar las diferentes estrategias que le permiten poder adueñarse de la parte de la personalidad para poder manifestarse. Desde luego que poco a poco, a medida que vamos avanzando dentro del trabajo interno, nos damos cuenta cómo los defectos psicológicos nos manipulan para poder manipularnos y que los dejemos salir y poder alimentarse de nuestra propia energía. Desde luego que esta esencia es la forma en que se puede liberar es a partir de la muerte en marcha, de la muerte psicológica. Cuando se ha liberado la esencia, esa esencia que se une al 3% para, como misión, poder ayudar a liberar las otras esencias que están atrapadas dentro del 97%. Pero hay algo especial. Hay una idea equivocada que se cree que primero se necesita despertar para poder hacer un trabajo consciente. Y no, esto viene acompañado en todo momento de la muerte en marcha, de poder hacer ese proceso de liberación para poder ver y ampliar la capacidad de autoobservación y ver y descubrir todos y cada uno de los defectos psicológicos que se manifiestan en el diario vivir. Por eso, a mayor cantidad de esencia liberada, pues mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de ver la realidad de las cosas y no dejarse llevar de un proceso de conceptos que desde luego traemos desde mucho tiempo atrás. Nuestra misión es empezar a romper cada uno de los conceptos y enfrentarnos a nuestros propios defectos psicológicos para poder liberar esa esencia que necesitamos lograr para poder volver ese 3% de conciencia, volverlo un 100%. Por eso, cuando empezamos a experimentar, nos damos cuenta que lo único que realmente nos va a funcionar es la muerte en marcha. Si no practicamos la muerte en marcha, no podemos liberar las esencias y simplemente seguimos caminando dentro de un túnel de ignorancia en donde no vemos la realidad de las cosas. Por eso nosotros aprendemos a ver y a descubrir que se van a encontrar tres tipos de conciencia subjetivas o se van a manifestar de tres formas. La primera es la inconsciencia, una persona que está completamente identificada y absorbida por todos los procesos del diario vivir y sigue siendo una marioneta de todos los defectos psicológicos, pero la persona nunca se da cuenta el por qué ocurre ese tipo de cosas. Hay otra etapa en la cual la situación se vuelve subconsciencia debido a que la persona logra reconocer que tiene diferentes aspectos psicológicos que se pueden manifestar durante el día, pero no utiliza la muerte en marcha, simplemente lo acepta y continúa su camino, pero nunca hay un cambio real y verdadero. Y por otro lado está la infraconsciencia, la cual consiste en que la persona sabe de manera consciente que está dejando actuar un defecto psicológico y lo está alimentando. Utiliza el defecto psicológico y aprovecha al máximo el beneficio que recibe de la activación del defecto psicológico. Cada uno de ellos hace que la persona entre en un estado total de degeneramiento, cada uno a un nivel diferente, y sobre todo cuando se entra en la etapa de la infraconsciencia, la persona se vuelve extremadamente perversa y desde luego está alimentando completamente lo que son sus diferentes aspectos egoicos. Por eso la misión es que nosotros empezamos a poder empezar a descubrir qué es realmente la conciencia subjetiva y su misión. El papel que vamos a utilizar, vamos a aprovechar es que nuestra misión es liberar y transformar esa conciencia subjetiva en una conciencia objetiva. En este caso, empezamos a ver que la conciencia objetiva es ese 3% libre que nos está mostrando el camino.
ella ya conoce el camino que hay que recorrer para poder hacer liberación de toda la esencia que está atrapada dentro de la conciencia subjetiva, pero necesita un poco más, que es la voluntad de la persona que empieza a hacer un trabajo consciente. Ella nos muestra el camino y nos genera la fuerza, pero de nosotros depende si empezamos a avanzar, a subir los escalones para poder cambiar ese nivel de ser y realmente empezar a descubrir los secretos que hay a nivel del universo, poder tener acceso a las dimensiones superiores, poder encontrar ese proceso de liberación de todo lo que nos causa dolores, sufrimientos y desde luego que nos mantiene en un estado de ignorancia. En este caso, nuestra conciencia, nosotros desde muy niños, nuestra conciencia estaba activa, despierta. Y por eso, cuando desde el mismo momento del nacimiento, cuando el bebé toma su primer aliento de vida, el 3% entra y se integra dentro del corazón. A medida que el bebé empieza a interactuar, empieza a ver la realidad tal cual es, sin ningún tipo de adorno. Empieza a descubrir que ese 3% está completamente activo, ve, digamos, tiene una etapa de clarividencia, por decirlo así, en donde ve todas y cada una de las manifestaciones y las monstruosidades que están volando en su entorno. ¿Qué son esos monstruos o esos demonios? Son todos los defectos psicológicos que necesitan integrarse nuevamente al cuerpo de ese bebé, pero no lo logran hacer porque necesitan, el defecto psicológico necesita un intermediario para poder integrarse a esa envoltura seminal de ese bebé. Esto empieza a desarrollarse, o esa envoltura o ese intermediario es la personalidad, que se empieza a desarrollar de los 0 a los 7 años a partir de la imitación de los núcleos más cercanos, que es mamá, papá, tíos y abuelos, ¿sí? A medida que se va desarrollando la personalidad, pues esto hace que, dependiendo de su sitio de origen, crianza, cultura, tradiciones, educación y demás, esos defectos psicológicos poco a poco empiezan a integrarse dentro de ese niño. Al ir integrándose los defectos psicológicos, pues poco a poco la conciencia, ese solecito radiante que le permite ver al niño la realidad de las cosas, empieza a opacarse poco a poco hasta que queda cubierta porque se ha desarrollado completamente la personalidad. Entonces esto hace que el papel ya el desarrollo total de este niño queda en un estado de fascinación por todo lo que es la vida, la atracción por los juguetes, la atracción o las costumbres y las tradiciones que se tienen que cumplir, las labores que se tienen que cumplir y desde luego que esto va de acuerdo al entorno en el cual está viviendo, está conviviendo. A medida que avanza, pues el 3% simplemente llega a un determinado momento en el cual, si la psicología de esa persona, porque año tras año, en el desarrollo hasta que se genera una etapa de adultez, la personalidad se va robusteciendo, se va modificando en todo momento de acuerdo al entorno social en el cual se encuentre. Esto hace que la persona, dependiendo de su nivel psicológico maduro, tome el camino en el sentido de que se despierta ese anhelo espiritual. Cuando la conciencia ve que la persona ya está lo suficientemente maduro, empieza a mostrarle las herramientas de esa búsqueda espiritual. Cuando la persona no está lo suficientemente maduro o ya se ha pasado de madurez psicológica, entra en la etapa de degeneramiento, en donde si la persona no hace un trabajo consciente sobre su psicología, pues la persona simplemente continúa su camino hasta finalizar su ciclo de vida, en donde ya entra en la etapa de la muerte física, en el cual ocurren tres aspectos. Primero, el estado de catalepsia, los juicios que pasa ese desencarnado y la decisión de que si ya es desconectado de su cuerpo físico, pues simplemente se desconecta, se empieza a desintegrar el cuerpo físico,
se desintegra completamente el fondo vital orgánico, o sea, la parte vital de ese cuerpo se va desapareciendo y también empieza a disolverse o a desaparecer la personalidad de esa persona que vivió esa existencia. Desde luego que hay momentos en los cuales hay personas que dicen todavía siento a fulano de tal aunque ya esté fallecido. Esto se debe a que cada vez que una persona recuerda a esa persona que ya falleció, le inyecta una porción de energía que mantiene viva la personalidad de esa persona. Pero a medida que se va olvidando esa persona que ya falleció, al final va a desaparecer completamente la personalidad. Un aspecto que no va a desaparecer es el ego, los defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque el ego tiene un proceso de desintegración especial. Se puede desaparecer o se puede eliminar de manera voluntaria o de manera involuntaria. De manera voluntaria es un proceso donde ya hacemos el proceso de muerte en marcha. De manera involuntaria es cuando la persona, o esa chispa, ha finalizado su ciclo con 108 existencias con cuerpo físico y esa psicología, esa alma es integrada es integrada a la muerte segunda que es distribuida en los 9 círculos dantescos. Allí van a pasar una cantidad de años hasta que cada defecto psicológico sea desintegrado en su totalidad. Su proceso de purificación de la esencia hasta que salga completamente pura y nuevamente reinicie su proceso de evolución dentro de la rueda del samsara. ¿Qué pasa? Cuando la esencia es pasada dentro de la muerte segunda, se pierde toda la sabiduría, el conocimiento que había logrado tener siendo atrapada dentro del defecto psicológico. En la muerte segunda es un proceso de filtración para purificar, o sea, sale completamente inocente. Por eso, cuando la persona, en el caso de que ya tiene un nuevo retorno a un nuevo cuerpo físico porque no ha cumplido su ciclo de los 108 existencias, el ego simplemente espera a que el niño o ese bebé empiece a desarrollar el proceso de la personalidad y empieza a incorporarse nuevamente a la psicología del niño. Entonces, desde luego que esto hace que hasta ese momento la personita, a medida que va creciendo y desarrollándose, pues empieza a adquirir gran cantidad de sabiduría, pero no la va a tener de un acceso fácil, porque para eso se necesita eliminar el ego para poder rescatar todo lo que está atrapado dentro de cada uno de los defectos psicológicos. Por eso encontramos el método para despertar la conciencia. El primero es el despertar. ¿Qué es el despertar? Ese chispazo, ese impulso de, oiga, quiero hacer un cambio, que hay algo que me falta y necesito llenar ese vacío, poder encontrar la verdadera espiritualidad. Ese es el chispazo del despertar. Pero esto solamente se va a lograr mantener cuando se empieza a trabajar sobre los 3 factores para la revolución y liberación de la conciencia. El primero que es la muerte en marcha, la muerte psicológica, que consiste en autoobservar los pensamientos, las emociones, las acciones y cómo esto nos ha llevado a cometer diferentes acciones en donde al final se terminan cometiendo errores que causan dolor y sufrimiento, e inclusive le causamos dolor y sufrimiento a otras personas. Cuando eliminamos el defecto psicológico, liberamos una fuerza que se va a ver representada en nivel de comprensión, nivel de sabiduría, virtudes, poderes, facultades, que esto lo vamos a ver reflejado cuando la materializamos en obras. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo sacrificio por la humanidad, porque al adquirir la experiencia propia que viene de que, ¿qué pasa? Cuando se adquiere una experiencia, un arrepentimiento de no querer volver a cometer los mismos errores ni causar dolor ni sufrimiento, pues esto despierta el anhelo de quiero enseñar a otra persona a despertar, a liberar su conciencia. Y esto es lo que se llama sacrificio por la humanidad, la capacidad de enseñar todo lo que se ha ido aprendiendo por experiencia propia. Adicional a esto, se empieza que cada vez que se libera una fuerza, una energía
Se necesita hacer un proceso de transmutación sexual que es lo que se llama el nacimiento espiritual. Hacer un revolcón total y empezar a regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital. Aprender a enseñarle e integrarle a la célula el verdadero objetivo de volverse completamente solar. Y desde luego a partir de ahí empezar a hacer la creación de los cuerpos internos. Este proceso del nacimiento espiritual, el sabio uso de la energía creadora sexual, se realiza entre un hombre y la mujer, en donde se busca, por medio de una conexión sexual, hacer ascender la energía que ha sido liberada por medio de la muerte en marcha. Por otro lado, a medida que se avanza en la práctica de los tres factores, se empieza a descubrir que se necesita cambiar el centro de gravedad, empezar a cambiar y modificar completamente los hábitos de pensamiento, de emociones y de acciones y empezar a encaminarlo hacia el trabajo consciente. Integrar los tres factores dentro de nuestras rutinas y darle el verdadero valor a la energía, al tiempo y a toda nuestra existencia a la búsqueda de la liberación de la conciencia. Dentro de ese trabajo vamos a descubrir que la personalidad siempre va a buscar que estemos distraídos. La personalidad es utilizada por el defecto psicológico para mantenernos, buscar estar distraídos mirando el celular, mirando redes sociales, estar completamente sometidos a estar a todo lo que atañe nuestro diario vivir. Pero cuando empezamos a modificar este proceso, empezamos a generar una fuerza hacia el trabajo consciente en donde nos enfrentamos a nuestros propios defectos psicológicos y los eliminamos y empezamos a romper cada uno de los conceptos y cada uno de los procesos de fanatismo a los cuales estamos sujetos, ya sea por tradición, ya sea por ideología, empezamos a tener un nuevo despertar. Esto hace que ese impulso siempre vamos a tenerlo ahí, pero necesitamos sostenerlo, mantenernos, porque debido a que nuestro ego es completamente estratégico, porque conoce las debilidades de cada uno de nosotros, pues va a buscar la forma de mantenernos sometidos e hipnotizados con las cosas del diario vivir. Por eso es necesario siempre estar autoobservándonos, descubrir qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y darnos cuenta realmente la utilidad de cada uno de esos pensamientos, de esas emociones, inclusive de nuestras propias acciones. Qué tan útil, qué tan verdadero es dentro de nuestro trabajo espiritual. Al darnos cuenta que es un defecto psicológico, pues le hacemos el juicio. Esto no me sirve de nada. Por eso hacemos la invocación para poder hacer la eliminación. ¿A quién invocamos? A nuestra Madre Divina particular. Madre mía, elimíname este defecto. Cada vez que yo hago esta petición, mi Madre Divina decapita el defecto psicológico y la sensación que se experimenta de liberación es muy gratificante y por eso nos impulsa a seguir eliminando cada uno de esos elementos subjetivos que buscan es mantenernos distraídos. Esta práctica de la autoobservación la podemos hacer desde el mismo momento en que nos despertamos, cuando empezamos a evaluar todos los defectos psicológicos, sensaciones, pensamientos, tentaciones que se manifiestan desde el mismo momento en que nos despertamos en las horas de la mañana. El desagrado por tener que levantarnos, las mismas palabras, inclusive la repetición de palabras, de emociones, de sentimientos, nos llevan a descubrir que somos completamente mecánicos. Pero cuando empezamos a morir en sí mismos, cuando empezamos a eliminar todos esos defectos psicológicos, la experimentación nos muestra la fuerza del impulso para seguir practicando. Desde luego que todos los días tenemos gimnasios o eventos especiales que nos buscan a que estemos aumentando nuestro nivel de autoobservación y que en dado caso que hay eventos que se pueden presentar, necesitamos llevarlos al momento de reflexión, la meditación reflexiva, para poder descubrir cuáles son los defectos psicológicos adicionales que se manifestaron durante dicho evento. Cada vez que libero una esencia,
pues genero una fuerza cada vez más grande para seguir practicando sobre los 3 factores. Pero la base fundamental para poder hacer la liberación y continuar el proceso de despertar se, se empieza a partir, primero, el recuerdo de sí, dónde estoy, el cuestionamiento que nos hacemos, dónde estoy, por qué estoy aquí, venga, y empiezo a autoobservarme. ¿Qué me autoobservo? Mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Y todo lo que yo vaya descubriendo, voy haciendo la invocación a la Madre Divina para que me elimine cada uno de esos elementos que estoy descubriendo. Cuando liberamos la conciencia subjetiva que está atrapada entre los defectos psicológicos, la transformamos en conciencia objetiva. Y a partir de ahí empezamos a ver la vida de una manera completamente diferente y empezamos a encontrar esa conexión, esa comunicación directa con nuestra parte divina que está dentro de nosotros. No necesitamos buscarlo externamente, necesitamos utilizar el método que hemos explicado el día de hoy, que es la muerte en marcha, para poder volver a tener esa conexión con nuestro Padre internamente. Esa es nuestra conferencia el día de hoy. Es una conferencia muy especial, es cortica, porque lo que busca hacer y lo que nos invita es a seguir practicando los 3 factores y hoy enfocados en la muerte en marcha. Recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en sus comentarios en Conocimiento de Sí Mismo Call o al 318-346-3378. Para nuestra próxima transmisión vamos a hablar sobre criaturas mecánicas. Vamos a empezar a descubrir cómo nuestros hábitos nos mantienen en un estado de sometimiento y no nos permiten hacer un trabajo consciente, y cómo podemos modificar completamente cada uno de esos hábitos y volverlos de manera consciente. Vamos a darle un cordial saludo a John, a Joana Pinzón, a doña Marta, a todos los compañeros de Conocimiento de Sí Mismo Socorro, a los compañeros de Conocimiento de Sí Mismo en español, y a cada una de las personas que le dan me gusta, que nos ayudan a compartir cada una de estas conferencias con sus amigos, conocidos y allegados. Nos vemos para una próxima transmisión. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao, chao.